¿Qué tal? Empezamos hoy con el ministerio de Jesús en Galilea y según el libro de Mateo, él narra a partir del capítulo 4, versículo 12, el principio del comienzo del ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, y a los que habitaban en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que la predicación de Juan el Bautista, había creado una fuerte reacción mesiánica e hizo temer a Herodes Antipas sobre un supuesto movimiento revolucionario, lo mismo que por la censura que hacía de su incesto. El Bautista fue encarcelado en Maqueronte y degollado, decapitado, según está narrado en Mateo 4:14, versículos del 1 al 12. Cuando Cristo oye la prisión de Juan el Bautista, comprende la actitud de Antipas frente a él, al Cristo. No solamente se aleja de Judea, sino que también abandona la misma Nazaret, donde se había criado, tal como se confirma en Lucas 4:16, para establecerse en Cafarnaum, cuya precisión topográfica indica Mateo, pues por razones de su localización, verá que él se vincula con la profecía mesiánica de Isaías. Por eso dan estos datos, para que vean cómo se están cumpliendo las profecías mesiánicas dadas por los profetas. Cafarnaum estaba situada al borde del lago de Genesaret y era esclava de la tribu de Neftalí, según Josué 19:32, no lejos de Zabulón, junto al lago del Tiberíades y los límites de Trerraquilla de Filipo. Se le puede identificar ambas ciudades al Talmud de los árabes. Estas actividades nacionales que ellos cumplían, pero vemos por evidencia que se cumplen las profecías de Isaías. Dice que el texto masorético en Isaías 8:23, Isaías 9:1 y 2 Crónicas 8:23, como al principio cubrió de oprobio a la tierra de Naftulón y de Neftalí, y a lo último llenará de gloria el camino del mar y la otra ribera del Jordán de Galilea. Y afirma que el pueblo andaba en tinieblas y dio una gran luz sobre los que habitaban
en tierra de sombra de muerte, resplandeció una luz brillante. Qué extraordinario es esta parte, porque nos está explicando que la gran luz que nos alumbra a nosotros en esta tierra de muerte es solamente Cristo. No hay nadie más que nos alumbre en este mundo de tinieblas, donde qué difícil es entrar al reino de los cielos, porque escrito está que el justo con las justas o con dificultad se salva. Por eso es nuestro esfuerzo cada día, luchando contra nuestros males, contra nuestros problemas mentales, contra preocupaciones, contra nuestros problemas de salud, contra nuestras aflicciones, contra la postura que pueden tener la esposa contraria al Evangelio, o los hijos contrarios al Evangelio, o la familia cercana contraria al Evangelio. Por eso es una luz enorme que viene y resplandece sobre todos nosotros. Y nosotros tenemos que esforzarnos en cumplir las Escrituras. El pasaje de Isaías alude en su primera parte a las invasiones asirias. A estas invasiones y deportaciones de estas gentes hacia Siria, con lo que sufrió especialmente todo el territorio de Neftalí, y con lo que Jehová así los castigó y humilló, y va a seguir a lo último. Una hora escatológica, un premio especial, pues Dios llenará de gloria todas las regiones, que Isaías describe en forma triple: el camino del mar, que para el profeta era la ruta que nacía de la ribera occidental del lago, pasando a las regiones de Zabulón y Neftalí, y saliendo al mar Mediterráneo, se comunicaba con Egipto y con Siria, mientras que para Mateo, que intenta destacar especialmente Galilea, es la ruta bordeada por la parte occidental del lago, que comunica con la Galilea superior y la otra ribera del Jordán, es decir, Transjordania y la Galilea de las gentes, puesto que desde Teglafasar. Luego tenemos Galilea, además de las deportaciones, sufrió infiltraciones paulatinas de colonos gentiles, arameos, itureos, fenicios y griegos. En el tiempo de Cristo vivían numerosos gentiles juntamente con los judíos de raza y judíos mixtificados, atraídos por el comercio, sobre todo en las ciudades de Galilea Superior. Entonces vemos que no es una raza netamente pura, sino que dado a este contexto de cambio social, político, económico, viene mucha gente, se infiltran, se van metiendo, y la raza judía se va pues mezclando, porque cada vez se van olvidando de los mandamientos de Dios. Estas tribus así juntas, y estas tribus antes así humilladas y mixtificadas de razas y religiones, porque no solamente era la cuestión racial, sino que cuando se mixtificaban, cuando se juntaban un hombre y una mujer de diferentes razas, venían también cada uno con su religión, cada uno con sus dioses, cada uno con sus rituales, cada uno con unas conductas diferentes a las otras.
lo que hacía que los habitantes de Judea tuviesen a los galileos como judíos inferiores. Los que están, repito, en la capital, en Judea, tienen a los galileos como judíos inferiores. Y tuvieron un gran privilegio. Los que estaban en tinieblas ahora vieron la luz. El Emanuel que comenzaba a realizar ahí su obra mesiánica. Miren, qué gran cosa que tenemos que aprender de Cristo, ¿no? He leído en alguna parte de Proverbios que uno de los pecados que más aborrece a Dios es la soberbia. El creernos superior a algo, o decir en nuestro corazón, yo no necesito de Dios, o yo me confío en mis propias fuerzas. ¿Para qué confiarme? Gran lección yo he aprendido de eso, ¿no? Que a veces uno se quiere confiar en sus fuerzas. Dice, no, pero si yo hago esto, entonces las cosas sajen. Un día me puse en la cola de la gasolina acá en Venezuela, que es difícil complicar, y ya estaba el carro con la manguera que iba a empezar a echar al tanque. Pero algo dijo en mi corazón, espero que no sé yo, pero algo, tal vez el hombre interior o la voz interior sobre el enemigo, de acá ni de Dios me saca. Eso es lo que yo dije. O salió en mi interior y no controlé o no reprendí. ¿Y saben lo que pasó? Se fue la luz y no me despacharon gasolina. Y por más que me dieron ticket, por más que me dieron otra fecha para cargar la gasolina, nunca más pude cargar gasolina en ese lugar. Por eso digo, hay mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que oímos, sea del hombre interior, con lo que oímos, sea del hombre interior, sea el enemigo, y no reprendemos, porque nosotros tenemos que actuar como Cristo nos ha enseñado cuando fue tentado por Satanás con las Escrituras. Porque hay una voz interior que nos habla, está demostrado psicológicamente que el hombre habla consigo mismo más de 157,000 veces al día. Y todo lo que hablamos internamente o pensamos o reflexionamos debe ser la palabra de Dios, porque si no nos desviamos. Por eso para mí es una maravilla que en un pueblo y en un lugar donde los judíos están mistificados, combinados con razas, con religiones, con diferentes personas, llega Cristo a darle la palabra, a llevar la luz. La cosa más extraordinaria que tenemos en la tierra es la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene precio. No puedo decir la quiero y la compro con 100 millones de dólares. No la puedes comprar. No, que yo voy a hacer 80 ayunos. No la puedes comprar ni con dinero ni con obras. Es un regalo que Dios nos da. Por eso en algún lugar de la Escritura dice que la palabra de Dios vale más que el oro y la plata refinada. Y es verdad, porque la palabra de Dios es voluntad de Dios, está cargada de vida y nos lleva y nos va a llevar si es que nos esforzamos en cumplirla cada día. Entonces, la presencia de Cristo aparece en el mismo tema que Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mismo tema? Por si hablo mal. Porque dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y decir, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, cuánto es para nosotros complicado esto que parece tan sencillo y que nos negamos con todas nuestras fuerzas. Arrepentíos. Y algunos creen que ya tienen 20 años, 30 años en el Evangelio
y creen que no tienen por arrepentirse. Y a la verdad, nadie es puro ante Dios. Y a la verdad, nadie es puro ante Dios. El único que hace puro es Dios. Dios dice, si tú vendrías cargado de rojo, carmesí, yo te volveré blanco como las nieves. Y en otra parte, que no lo recuerdo bien, dice algo parecido, que si nosotros vamos sucios ante Dios, Él nos devuelve blancos. Pero el trabajo de limpiarnos no es nosotros, el trabajo de limpieza que hace y que transforma a nuestra vida y a nuestro corazón es Cristo, es Dios actuando en nosotros, no a lo contrario. No, yo voy a hacer esto para limpiarme. Tú no te puedes limpiar. El que te limpia es Cristo, el que te lava es la palabra. Por eso a veces confundimos las cosas y queremos hacer a nuestra manera y no sernos a la voluntad de Dios. Para que una vez que entendamos cuál es la voluntad de Dios, que tenemos que entenderla con sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso Dios dice, buscad las cosas de arriba, buscadlas, porque terrenalmente no vamos a encontrarla. Ejemplo, si yo estudio en la universidad, mi profesor no me va a explicar esto. Si voy a un pastor y el pastor está extraviado, no lee, no medita, no ayuna, no vigila en la palabra, no es un hombre de Dios, sino que está encargado de hacer actividades sociales, no me va a poder guiar. Si voy a un sacerdote católico y que posiblemente sea muy docto en las escrituras, pero que sigue como primer principio la filosofía, las ordenanzas, los decretos, los cánones, ¿de acuerdo? Los concilios, antes que la palabra de Dios, me va a desviar, porque va a poner en primer lugar los concilios o los dictámenes de la Iglesia Católica, como los fariseos, que pusieron en primer lugar, ponían las tradiciones, las normas y la palabra de Dios al último, cuando el orden es lo contrario. Jesucristo nos dice claramente, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo buscas a Dios y su justicia, y buscas cumplir la palabra de Dios, ejecutarla, hacerla, cumplirla cada instante de tu vida. Entonces Dios dice, una vez que tú hagas eso, yo lo demás te voy a dar por añadidura. Y esa es práctica constante que nosotros tenemos. Repito, cuando seguimos y leemos esta extraordinaria frase, cuando Jesús empieza a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta que la primera acción que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos? Que tenemos que confesar nuestros pecados tal cual los tenemos, porque todo pecado que yo cometa contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis seres queridos, contra mí mismo, lo estoy cometiendo contra Dios. Lo estoy ensuciando a Él, porque Él es el que ha puesto la Biblia. Y cuando yo le fallo, no le fallo al hermano de la iglesia, no le fallo a la iglesia, le estoy fallando a Cristo. Por eso el pecado es contra Él, el rechazo es contra Él. Cuando usted va y le lee la palabra de Dios, que ha sido encargada para que usted le predique a una persona, y esa persona rechaza la Biblia, no lo rechaza a usted, lo rechaza a Jesucristo, y el que rechaza a Jesucristo rechaza al Padre. Este mensaje es importante. Arrepentíos, volved a mí. Oye, estabas equivocado por ese camino, ven, regresa a mí. Tú querías hacer tu voluntad, no hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios, regresa a mí.
A ti te gusta hacer tu voluntad, no hagas tu voluntad, haz la voluntad mía. Regresa a mí. Es importante que nos arrepintamos. Es importante que nos arrepintamos y que Cristo nuestro Señor tome el control de nuestra vida, arrepintiendo nuestros pecados y guiándonos Él cada día. Cristo gobierna el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, cuando uno dice la oración maestra, dice: Padre nuestro, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Es decir, hágase tu voluntad en mí. Por eso tenemos que vivir según la voluntad que quiere que yo la haga cada día de mi vida. Dios me regaló un día más de vida, entonces tengo que hacer la voluntad de Dios hoy en esta tierra, hoy en este momento que yo estoy a este lado y que usted está al otro lado, escuchando, tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿dónde empieza todo? En el arrepentimiento de los pecados, de las cosas malas. Y algunos diremos: oye, pero yo tengo, 80 pecados. Pues empieza esforzándote por 1, por 2, por 3 hoy, mañana 1 o 2, y así vas venciendo. Es como tener, repito, una casa sucia. Y la casa está llena de suciedad extrema, con hongos, con tela de araña, con basura, con malos olores, con excrementos, con caca de cucarachas, con caca de esto. Y si tú te dedicas a una casa sola, posiblemente no la limpies toda, pero sí podrías empezar ordenadamente. Muy bien, ¿qué voy a limpiar? Primero la cochera. Bueno, limpias la cochera. Te dejó agotado, pero la terminaste como que casi limpia. Si pudieras dejarla totalmente limpia, mejor. Luego, ¿qué te toca? Muy bien, ahora me toca el baño, que está todo atorado, roto, con las aguas, malogradas las cañerías, etcétera. Todo un trabajo y un costo. Ahora el baño. Bueno, te llevó una semana el baño. Perfecto. Ahora, ¿qué tienes que hacer? La sala, luego la cocina, las habitaciones, los depósitos. Todo es trabajo, sí, porque requiere ese orden, esa limpieza, esa pulcritud, esa disciplina. Porque dice la Escritura que tu cuerpo es de Dios. Y es más, nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu. Entonces tiene que estar ordenado y limpio. Dice, es un trabajo diario. Oye, pero ¿qué áreas de mi cuerpo tengo que limpiar? Bueno, ¿me baño todos los días? No tanto eso. Pero sí tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que cuidar tus emociones, tus intenciones, tu forma de hablar, el hacer la palabra de Dios, el orar, el reflexionar la palabra, el cuidar tu alimentación, el cuidar tu hidratación de tu cuerpo. Porque ¿cómo vas a cuidar si la infraestructura de tu casa, la pared está rota, los vidrios están rotos, las tuberías están rotas? ¿Qué sería la parte física? Entonces tienes que también preocuparte en cuidar en tu salud física, porque ese cuerpo requiere estar bien. Y también tu mente, la mayor parte, y el Señor nos dice bien claro que la comida va a la letrina, cumple su función y se va. Lo que sale del corazón del hombre, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, es lo que hay que cuidar. ¿Y quién lo cuida y quién lo lava? La palabra de Dios, porque yo siento odio y Dios me dice que no odie. Entonces, esa palabra
que está dentro de mi pensamiento, tengo que botarla, arrojarla y que entre la palabra amor. Si siento ira, cólera, enojo, bueno, ese sentimiento que tengo que botarlo. ¿Quiere decir que nosotros tenemos control de nuestras emociones? Sí. Algunos le llaman inteligencia emocional, como quieran llamarlo. Pero el Señor dice que sí debemos hacerlo. Que posiblemente no sea tan fácil, sí. Por eso reitero, imagínense una casa, no sé, pues de 10 de frontera por 120 metros, y desde que estás afuera hacia adentro está lleno de papeles, lleno de basura, lleno de excrementos, lleno de cucarachas, lleno de ratas, lleno de víboras, y con las tuberías, con los bombillos, con los focos, con las instalaciones eléctricas pésimas. ¿Tienes un trabajo duro? Pues sí. Pero ¿sabes qué? La ventaja que tenemos es que Cristo nos ayuda. Esa es la extraordinaria ventaja. Que el Señor Jesucristo nos ayuda. El Señor Jesucristo dice: los que estén cansados, vengan a mí, y yo voy a aligerar su carga. Y eso es cierto. Por eso tenemos que ir a Jesús. Por eso tenemos que ver si que congregamos, Dios lo permita que congreguemos, y que hay hermanos que realmente están viviendo según Cristo manda, para que nos ayuden, para que nos alienten, para que nos orienten. Así que ya sabemos, fuera de los lugares geográficos que narra la narrativa del comienzo del ministerio público de Jesús, y están basados en las profecías de Isaías, termina diciendo: arrepiéntete, igual que Juan el Bautista, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, si ya tengo cerca el reino de los cielos, que me queda arrepentido para poder entrar a ese reino, para poder entrar y ser ciudadano de ese reino. ¿Y qué debe cambiar en mí? Todo el aspecto espiritual. Y el ser antiguo debe morir y debe reinar el hombre nuevo, que es a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, fortaleza para regresar a Él.